Miguel de Cervantes Saavedra nace el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, una ciudad al noreste de Madrid. Fue un poeta, escritor, dramaturgo, novelista y soldado español. Sus padres fueron Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Fue el cuarto hijo de este matrimonio. Su padre era un médico cirujano de muy bajos recursos y de baja jerarquía en la sociedad, y su madre era una ama de casa, por lo que se puede concluir que Cervantes pertenecía a una clase social muy desfavorecida, sin llegar al punto de no tener hogar o pedir limosna. Ahora bien, aunque poco se sabe de sus estudios, se dice que fue discípulo del maestro de gramática Juan López de Hoyos en Madrid y que posteriormente, a sus 22 años, perteneció al séquito del cardenal Gilou Aquaviva, que le trajo esto a su vida profesional, que conoció las principales ciudades de Italia y que se quedó consigo toda y que se gozó mucho el mundo renacentista que le ofrecía este país europeo y que más adelante él le sacaría muchísimo provecho. Su juventud transcurre en el momento más alto del Imperio Español y su madurez presencia el derrumbamiento de este poderío. Básicamente él nace en la época de mayor esplendor político, cuando el emperador quería dominar a toda Europa, y su madurez contempla la decadencia de este personaje, la recuperación de los impuestos y como que los europeos o los españoles en ese momento dejaran de ver a esa persona como un ser invencible. Cervantes nace y se forma en pleno auge del renacentismo y por otra parte vive con intensidad los primeros del siglo XVII, en los que el humanismo universal del clasismo da paso a la problematización y exuberancia del barroco. Los mismos años de su producción literaria, 1585-1616, están a caballo de este cambio. Cervantes sintetiza los aspectos literarios fundamentales del Renacimiento y al mismo tiempo crea la obra más representativa del barroco. Un ligero análisis incluido en el prólogo de las novelas ejemplares manifiesta esa doble tonalidad que se percibe de su vida. Allí en la primera parte se instituye al hombre vivaz, inteligente y satisfecho de las heroicas hazañas de la primera época, frente a un hombre maduro y experimentado que le ha tocado ser paciente y vivir y aprender de todas esas adversidades que le tocó pasar en el transcurso. Es en Italia donde comienza su época heroica, llena de grandes esperanzas e ideales, que se derrumbarán, como todo, cuando era lógica de culminación. En efecto, tras el heroísmo mostrado en diversas campañas, muy especialmente en la de Lepanto, tras la azarosa cautiva de Argel, con varios intentos de huida y una larga espera, se encuentra por fin en España, con la prosaica necesidad de ganarse la vida malamente. Ni las cartas de recomendación de don Juan de Austria, ni los 4 intentos de huida, ni la propia y ajena testificación sobre la valentía en la guerra y las penalidades en cautiverio, ni los esfuerzos personales y ajenos le han valido para que Madrid se interesara por su rescate. Como el cargo de las Indias, insistentemente solicitado, no llega y ni las obras mal vendidas ni la dote de su joven esposa le dan para malvivir. Tiene que aceptar el cargo de recaudador para proveer trigo a la armada invencible. Si en la victoria de Lepanto fue un héroe, a la destrucción de la armada invencible contribuyó con su humilde cargo. Por fraude y por deudas le meten en prisión. Cervantes atesoró una gran experiencia, rica en conocimientos sobre gentes, lugares y situaciones. Su vida siempre estuvo inmersa. De hecho, su obra refleja todo el proceso de maduración profunda que él tuvo en todos los sentidos de su vida. Pasó de un hombre entregado a sus ideales, porque primero fue militar y luego fue literario. La vida
le ofreció también la otra cara de la moneda y fue la adversidad. Pero él mismo sacó su ímpetu y habilitó hasta donde pudo toda su obra literaria. Creo que todo esto lo hemos reflejado en Don Quijote de la Mancha o El Quijote. Esta obra tan fundamental en la vida, creo que de todos los que hemos estudiado, no se hubiera podido escribir y no se hubiera podido percibir el mismo gozo y entusiasmo si a él no le hubieran pasado este tipo de situaciones. Escribir en los años donde tú estás bien, donde tú te sientes bien, muestra en lo que tú escribes toda tu madurez literaria, y creo que eso consolidó muchísimo a Miguel de Cervantes, porque él no carecía de madurez espiritual, sino que por el contrario, él forjó mucho su ímpetu a la hora de escribir. Creo que escogimos este autor por lo que representaba. Estuvimos leyendo varias biografías y creo que Miguel de Cervantes nos representa a todos. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido en algún momento alguna parte dura en nuestra vida que nos ha hecho forjarnos a nosotros como seres humanos para evolucionar y para crecer. Entonces creo que por esta razón y por lo antes mencionado, escogimos a Miguel de Cervantes. Para finalizar esta primera parte de la biografía de Cervantes, él fallece el 22 de abril de 1616 en Madrid, España. Hola, mi nombre es Erika Rodríguez y voy a hablarles un poco sobre las obras de Miguel de Cervantes, quien fue un autor renacentista para la mitad del siglo XVI, quien cultivó este género pero a su manera. En cuanto a la novela, él trabajó a su original modo los géneros narrativos habituales en lo que fue la segunda mitad del siglo XVI. Dentro de ellos tienen la novela bizantina, la pastoril, la picaresca, la morisca, la sátira lucianesca y la miscelánea, renovando el género como la novela que se entendía al Italia como relato breve, exento de la retórica y de mayor trascendencia. Cervantes publicó las siguientes novelas en orden cronológico: La Galatea en 1585, El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha en 1605, las novelas ejemplares en 1613, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha en 1615 y los trabajos de Persíles y Sigismunda en 1617. Dentro de todas estas novelas, el mayor aporte de Miguel de Cervantes fue la novela picaresca, donde tenía una perspectiva realista al relato, y qué mejor ejemplo que Don Quijote de la Mancha, quien hoy en día permanece en las obras de teatro. En cuanto a la poesía, Miguel de Cervantes se afanó por ser poeta, aunque él mismo antes de su muerte dijo lo siguiente: yo que siempre trabajo y me desvelo, por parecer que tengo de poeta, la gracia que no quiso darme el cielo. Aún en la actualidad no se han descubierto todos los versos que no estaban incluidos en sus obras de teatro o en sus novelas. Aunque se suele llamar inventor de los versos de Cabo Roto, en realidad no fue él. Cervantes declaró haber compuesto gran número de romances, entre los cuales estaban especialmente uno sobre los celos. En efecto, hacia 1580 participó con otros grandes poetas contemporáneos como Lope de Vega, Góngora o Quevedo en imitación de los romances antiguos, que dio paso a los romances nuevos. El único poema narrativo extenso de Cervantes es El viaje de Parnaso de 1614, donde narra de forma autobiográfica en 8 capítulos un viaje al monte Parnaso, al borde de una galera dirigida por Mercurio, en la que algunos poetas elogiados tratan de defenderlo frente a los malos poetas. Cervantes, a pesar de sus penurias económicas, su gran vocación fue el teatro, y decía que se le iban los ojos detrás de los carros de los comediantes, y asistió a las austeras presentaciones de Lope de Rueda. Cervantes cosechó un éxito muy efímero, pues sus obras representaron sin ofrenda de pepino, como dice el prólogo de sus 8 comedias y sus 8 entremeses nunca representados. Fue efímero ante la dramática de Lope de Vega, más audaz y más moderna que la suya. A continuación veamos un prólogo representando las 8 comedias. Y esto es verdad que no se me puede contradecir. Y aquí entra el salir yo de los límites de mi llaneza, que se vieron en los teatros de Madrid representar los tratos de Argel, que yo compuse, la destrucción de Numancia y la batalla naval.
donde me atreví a reducir las comedias a 3 jornadas, de 5 que tenían. Mostré, o por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los oyentes. Compuse en este tiempo hasta 20 comedias, o 30, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos, ni de otra cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritas ni barahundas. Tuve otras cosas en que ocuparme, dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Existen otras obras que se le atribuyen a Cervantes que no se llegaron a concluir, como por ejemplo La Galatea, la segunda parte, el famoso Bernardo y Las Semanas del Jardín, así como también las obras de teatro perdidas, como La Gran Turquesa, La Batalla Naval, La Jerusalén o La Amaranta, y otras obras que se han atribuido a Cervantes con variados fundamentos, como La Tía Fingida, El diálogo entre la Silena y Celanio, Auto de la Soberana, entre otras. Escogimos el autor Miguel de Cervantes, bueno, aparte por sus aportes literarios, porque nos llamó la atención su vida a través del tiempo, todo lo que fue viviendo, y que gracias a él, bueno, tenemos el más representativo obra como lo es El Quijote de la Mancha. Entonces, bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias.